Ese primer instrumento público que van fuera del protocolo son las actas notariales, es el primero que vamos a ver. La gran diferencia, como ustedes se darán cuenta entre estas dos clasificaciones, es el soporte donde se va a redactar cada instrumento público. Las escrituras matrices, por supuesto, en el papel sellado especial para protocolos, y estas actas notariales en papel bond generalmente. Previo a ver lo que es un acta notarial, tenemos que ver lo que es un acta en general. Un acta es una certificación o testimonio escrito en la cual se da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en una oportunidad de cualquier circunstancia que lo amerite, como ser la reunión de un consorcio, la elección de una persona para un cargo que puede ser público o privado, la reunión del directorio de una empresa u organización, la constancia de un nacimiento o cualquier otro hecho que requiera o exija de la correspondiente certificación legal de algo, como ocurrido por la importancia y porque en el futuro de mediar la necesidad puede servir como prueba en juicio. ¿Por qué les hago esta aclaración del acta en general? Porque el acta va a ser un documento que usted va a ver en toda su vida posiblemente. Porque no únicamente el notario elabora actas, las elaboran las asambleas generales de una sociedad, los sindicatos, inclusive en los órganos jurisdiccionales. Si usted o alguno de aquí trabaja como en el organismo judicial, los oficiales de audiencias tienen que elaborar actas. Por supuesto, son actas sucintas, pero son documentos que describen hechos, circunstancias. Las asambleas, como había mencionado, también tienen que elaborar actas, hechos, circunstancias. ¿Qué es lo que pasó en esa reunión? Las actas notariales no están tan alejadas de estas actas. No son tan alejadas, al final devienen de esto. Por supuesto, con requisitos particulares. Y nos vamos al acta notarial. Es el instrumento autorizado a instancia de parte por un notario o escribano, donde se consignan las circunstancias, manifestaciones y hechos que presencian y les constan, de las cuales dan fe y que por su naturaleza no sean materia de contrato. Aquí muchas veces esta definición me parece que presencian y les constan es un poquito reducido la definición para lo que es un acta notarial, porque no únicamente usted como notario puede redactar en acta lo que le conste, sino también lo que le dicen. El artículo 60 del Código de Notariado regula el notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencien o circunstancias que le consten. Esta es una definición legal del artículo 60 del Código de Notariado. Y aquí es donde le hablaba, soporte donde se redactan generalmente hojas de papel bond, artículo 33, numeral 10 de la ley del timbre, ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Por supuesto, aquí a la ley solo le puse un nombre, no le coloqué el nombre y apellido completo. ¿Y por qué les digo generalmente? Porque hay una excepción, que es el acta que se redacta sobre la cubierta del testamento cerrado. En ese caso, pues, no se redacta en papel bond, sino en la plica. Entonces, esa es la excepción de que generalmente se redactan en hojas de papel bond. Impuesto a cubrir y lugar donde se cubre. Aquí hay diferencia de los instrumentos públicos que van dentro del protocolo. El impuesto a cubrir se cubre en el mismo documento, no hay que llevar a cabo un testimonio para cubrir el impuesto. Aquí hablamos del impuesto del timbre fiscal, artículo 5, numeral 6 de la ley de timbres fiscales, 50 centavos por hoja, es lo que se cubre por un acta notarial. Impuesto del timbre notarial, artículo 3, literal B de la ley del timbre forense y timbre notarial, aquí se cubre 10 quetzales por acta. Es decir, su acta puede llevar 3 hojas, pero únicamente usted va a cubrir 10 quetzales en total.
En cambio, el timbre fiscal va a cubrir 50 centavos por cada hoja que lleve dicha acta. Y aquí tenemos otros impuestos que pueden cubrir dichas actas. Cuando conste el nombramiento en el acta notarial, artículo 5, numeral 5 de la Ley de Timbres Fiscales. Y la cubierta de testamento cerrado, artículo 5, numeral 6 de la Ley de Timbres. El hecho generador aquí sería diferente. ¿Por qué? Porque usted va a pagar impuesto por el acta y también impuesto porque ahí consta el nombramiento o por la cubierta del testamento cerrado. Y aquí les decía cómo se cubre. Se cubre en la hoja bond y luego se inutiliza la especie fiscal. Una cuestión importante. ¿Usted paga 50 centavos y 10 quetzales en timbre notarial? Y es la forma de decirlo. Paga 50 centavos y 10 quetzales. No cubre 10, no cubre el impuesto necesariamente con el timbre específico. Puede ser que en ese momento usted no tenga un timbre de 10 quetzales notarial, pero lo puede cubrir con otra estampilla, siempre y cuando cubra los 10 quetzales. Aquí vamos con la estructura. Primero la rogación, lugar, dirección exacta, fecha, hora, nombre del requirente y sus datos personales. Los datos personales, pues no es obligatorio dependiendo del acta notarial que usted vaya a redactar. Sin embargo, cuando está actuando a requerimiento, es lo más recomendable es colocar los datos personales de la persona que lo está requiriendo. El objeto de la rogación, narración del hecho, autorización notarial, hora y lugar donde finalice el acta, hojas de papel utilizadas, impuesto cubierto, firmas de él o los requirentes. Y tiene que enumerar el acta notarial. Esta estructura la voy a dar un poquito más amplia a continuación. Esta es la rogación. Si ustedes se dan cuenta, es muy parecida a una introducción de una escritura pública. ¿Por qué es muy parecida? Porque en realidad el artículo 61 que regula la estructura del acta notarial, pues no es un artículo muy amplio. Entonces sí no tenemos que guiar mucho por el artículo 29 de la ley del Código de Notariado. Por eso este artículo 29 es de suma importancia para el ejercicio del notariado y la elaboración del instrumento público. ¿Qué diferencias ustedes encuentran en relación con la rogación de esta acta notarial y la introducción de una escritura pública? Quitando el testamento, por supuesto. La primera licenciada es de que le ponen hora. Uh-huh. Y escritura pública no se le pone hora. Otra que pueden encontrar ahí. Hora de finalización. Pero yo lo digo en la rogación. La dirección, licenciado. Sí, por supuesto, la dirección. Aquí que usted como notario se tiene que constituir, ya sea en su oficina, puede estar constituido en su oficina o al lugar donde usted lo llame. Porque al final, como va a presenciar o hacer constar dichas circunstancias o hechos, por ello tiene que constituirse al lugar donde está también la persona, aunque puede ser su oficina. Aquí estamos en una dirección X, pero cuando van a llegar a su oficina, pues va a colocar, me encuentro constituido en mi oficina profesional ubicada en tal dirección. A requerimiento de la señora Sandra Veralis Morales Cardona, además datos de identificación. Si se dan cuenta, es muy parecida a una introducción en la escritura pública, salvo diferencias. Objeto de la rogación. ¿Por qué lo está requiriendo su cliente? Requiere de mis servicios profesionales como notario para prestar declaración, para lo cual me constituye como notario en el lugar y fecha y hora ya consignados y procedo de la forma siguiente. Ese es el objeto de la rogación. Muy parecido cuando usted calificaba el acto
el contrato, negocio jurídico que iban a llevarse a cabo las partes. Es muy parecido este objeto de la revocación con esta calificación que usted le da en la introducción al negocio jurídico. Aquí lo que va a prestar es declaración jurada, pero puede también prestar, puede hacerle constar que va a prestar declaración a través de acta notarial para tal circunstancia, para hacer constar tal cosa. Y aquí otra diferencia de la narración del hecho con el cuerpo de la escritura pública es que, a diferencia de una escritura pública en donde el cuerpo se redacta mediante cláusulas, en la narración del hecho de un acta notarial se redacta mediante puntos. Entonces usted lleva a cabo su rogación, el objeto de la rogación, y inicia con el punto primero. Aquí teníamos y procede de la forma siguiente, 2 puntos. Primero, que por medio del documento declara bajo juramento de ley ante el instructor notario que desea hacer constar que en ningún momento ha perdido ni ha renunciado a la nacionalidad guatemalteca. Estas actas notariales pueden ser muy amplias o pueden ser bastante cortitas. Y es porque a usted lo van a requerir para declarar únicamente lo que ellos necesitan. En este caso, pues lo que necesitaban era declarar que en ningún momento habían perdido ni renunciado a la nacionalidad guatemalteca. Y ahí terminó la narración del hecho. Únicamente, no tiene que... Solo el micrófono, compañero, por favor. Ni ha renunciado a la nacionalidad guatemalteca, entonces... en el sentido que en una escritura pública usted va a elaborar el cuerpo conforme el contrato o negocio jurídico que le están solicitando, una venta o una donación entre vivos. Aquí va a redactar la narración del hecho conforme lo que le van a declarar los requirentes, no más ni menos. Hay que tener cuidado en eso. Y aquí vamos con la autorización notarial, muy parecida al cierre de una escritura pública. La presente acta notarial se finaliza siendo las 13 horas con 20 minutos en el mismo lugar y fecha, la cual está contenida en una hoja de papel bond, la cual se agregan los timbres de ley, y que la guía íntegramente a la requirente, que viene enterada de su contenido, objeto, validez, más efectos legales, la acepta, ratifica y firma ante el instructor notario, quien de todo lo relacionado da fe. Hay muchos notarios que también le colocan, se finaliza 30 minutos después de su inicio, o 30 minutos en el mismo lugar y fecha. Miren, la verdad es que en la práctica se lo van a aceptar, la mayoría de instituciones lo aceptan. Lo mejor es colocarle la hora de inicio y la hora de finalización. Pero si usted lo hace 30 minutos después, generalmente se lo van a aceptar, salvo con instituciones que tienen sus propias minutas, pero ahí sí es muy diferente el asunto. ¿Qué pasaría en este caso si la requirente no sabe firmar o no puede firmar? ¿Alguien que responda? Con Con la la huella. huella. Uno por Ya uno. digital, licenciado. Sí, con la impresión dactilar y firma a ruego otra persona. Si se dan cuenta, aquí también podemos hacer uso, podemos auxiliarnos de los testigos, ya sean testigos a ruego, testigos instrumentales, o instrumentales no tanto, y testigos de conocimiento. Aquí también se pueden utilizar los testigos. Licenciado, yo tengo una pregunta con el tema del que usted indicó de la hora. Uh-huh. Fíjese que en el lugar donde yo laboro redactamos bastantes actas notariales y en este caso nos solicitan de que cuidemos bien que cada acta notarial debe tener un lapso de 15 minutos. O sea, entre cada acta que entre esos 15 minutos no vaya otra, ¿verdad? Entonces, Que no se traslapen, ¿no? que no se traslapen, correcto. Esto porque no pueden estar haciendo dos al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, O porque habrá sería otra. falsedad ideológica, porque usted como notario está haciendo un acta y no puede estar haciendo dos al mismo tiempo.
Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado si uno va a elaborar muchas actas. Dejarle un poco de espacio a cada acta. ¿Por qué? Porque puede incurrir inclusive en falsedad ideológica. Esa es la cuestión. Porque está insertando declaraciones que no son ciertas en un instrumento público. Por eso es el que me imagino que les dicen eso. Gracias, licenciado. Ahí estamos. La cual es que está contenida en una hoja de papel bond a la cual se le adhieren los timbres de ley. Licenciado, yo tengo una duda con relación a la huella dactilar. Dígame. Si usted decía que un testigo arrogación para que haga constar que la huella corresponde a la persona que, que interviene en el acta, pero ¿por qué el notario no puede hacer constar de que la huella dactilar fue puesta en su presencia por lo que es genuina? Bueno, lo que pasa es que aquí hablamos del principio de consentimiento. Y el principio de conocimiento únicamente se puede hacer efectivo mediante la firma de la persona. Entonces es la cuestión que si no existe la firma, no hablamos del principio de consentimiento. Entonces el notario puede, aquí en este caso puede hacer constar hechos o circunstancias, pero no la presencia no la firma de la persona, la impresión dactilar. Porque no existiría consentimiento si únicamente está la impresión dactilar, faltaría la firma. Es eso. Gracias, Nick. Ahí estamos. No sé cómo se rayó esto, nada. Aquí también hablamos de en cuántas hojas está contenido la hoja de papel bond. ¿Y por qué se tiene que hacer constar en cuántas hojas está contenido? Porque si hablamos del artículo 62 del Código Notarial, aquí nos habla que se tiene que enumerar, sellar y firmar todas las hojas del acta notarial. En realidad, únicamente se enumera. Si hay más de dos, bueno, si hay una, pues se pone una de una. Si hay dos, una de dos, dos de dos. Pero por eso es que se hacen constar en cuántas hojas está contenida el acta notarial, porque se tiene que enumerar dicha acta. Esa es la razón. Y si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a un cierre de una escritura pública, salvo las advertencias que se hacen en un cierre de escritura pública. Solo un momento, vamos a ver, arreglar algo. Aquí hablamos de actas especiales y le coloco entre comillas especiales. ¿Por qué le coloco especiales? Porque son actas que tienen requisitos propios de cada acta. Pero en realidad su estructura va a ser la misma. Es la misma estructura, salvo el acta de notoriedad. Pero la estructura va a ser la misma, sin embargo, tiene requisitos que van más en la narración de hechos que en la propia estructura del acta notarial. Aquí tenemos el acta notarial de matrimonio, el acta notarial sobre la cubierta del testamento cerrado, el acta de notoriedad, el acta notarial de inventario, acta notarial de protesto, acta notarial de arresto domiciliario. Y aquí están los fundamentos legales de cada una de dichas actas. La estructura va a ser la misma de estas actas. Sin embargo, va a tener requisitos extras, como puede ser el acta de notarial de matrimonio, que le exige el lugar donde nacieron, donde quede escrito el nacimiento de los futuros contrayentes, de quiénes son hijos, si puede aportar nombre de los abuelos, qué régimen económico van a contraer. Entonces, la narración de los hechos
se ve modificada por esos requisitos que le imponen estos artículos, como ese 101 del Código Civil, que en realidad no es el artículo propio de donde están esos requisitos, pero es el artículo que habla del acta notarial de matrimonio. El acta notarial sobre la cubierta de testamento cerrado, que es la misma estructura, únicamente que van a comparecer los testigos, si se dieron los requisitos, si firmó el testador, si el testamento lo realizó el testador, su puño y letra. El acta notarial de inventario, que hablábamos aquí de pasivo, los bienes muebles y muebles con el que cuente el requirente. Acta notarial de protesto para requerir de pago, títulos ejecutivos que tengan esa obligación de protestarse. 480 del Código Notariado. El acta notarial de arresto domiciliario, que le va a servir mucho a usted en su ejercicio profesional si se va a dedicar al tema más penal. Pero al final son actas notariales con la misma estructura, pero con requisitos adicionales. Y por eso le coloco yo que son actas en teoría especiales. Si ustedes están leyendo su material de estudio, el libro con el que cuenten, se darán cuenta que el libro no está estructurado de la manera que les estoy dando la clase. La clasificación va anterior a la estructura de las actas. Sin embargo, yo pues considero, en particular punto de vista, que primero hay que ver cómo se estructura un acta notarial y después ver la clasificación de dichas actas notariales. Aquí tenemos las actas de presencia, actas de referencia, actas de requerimiento, actas de notificación y actas de notoriedad. Las actas de presencia. Estas actas acreditan la realidad o verdad del hecho que motiva su autorización. En ellas puede recogerse cualquier hecho que el notario perciba por sus sentidos. Aquí tenemos dos ejemplos, el acta de matrimonio y el acta de sobrevivencia. ¿Y por qué son dos ejemplos de estas actas de presencia? Porque en realidad el notario va a dar fe de que los contrayentes estaban en su presencia al momento de aceptar y dar su consentimiento para el matrimonio civil. Y en un acta de sobrevivencia lo que el notario da fe es que la persona está viva. El notario hace constar que la persona está viva porque la tiene en su presencia. Entonces, todo lo que a usted le requieran, en donde tenga que hacer constar hechos que usted presencia, o puede ser la cantidad de mercadería que se encuentra en una bodega, los daños que ha recibido un bien. Esas son actas de presencia, porque usted hace constar lo que usted está viendo únicamente. Actas de referencia. Son para recepción de informaciones testificales voluntarias en que el escribano no afirma la veracidad del contenido, sino el hecho de que los testigos pronunciaron las palabras consignadas. A diferencia de las actas de presencia, las de referencia, usted hace constar lo que le están diciendo. Y el responsable de lo que le están diciendo es el requirente, no usted. Entonces esa persona es la que va a declarar. Entonces usted únicamente está tomando declaración de lo dicho por esa persona. El que tiene responsabilidad sobre lo que está diciendo es esa persona, no usted como notario. En cambio, las actas de presencia, el que tiene responsabilidad sobre lo que está haciendo constar es el notario, porque él está diciendo que esto es así, porque lo está viendo. Entonces, esa es la gran diferencia de estas dos actas, actas de presencia y actas de referencia. Un ejemplo son las declaraciones juradas del artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado
Para muchas personas tal vez que laboran aquí bajo un contrato 029 les piden a veces cada año, cada 3 meses, dependiendo la duración del contrato. Siempre les piden declaraciones juradas de acuerdo al artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Y cuál es el objeto de esa acta notarial? Prestar declaración jurada. ¿Y cuál sería la narración de esa acta notarial? Hacer constar que no se cuenta dentro de las prohibiciones del artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, no son tan complicadas las actas notariales, sino que usted tiene que saber como notario por qué lo están requiriendo. Al igual que cuando a usted le requiere un negocio jurídico que no tiene todavía una nominación, un nombre, al momento que usted se lo cuenta, usted sabe cuál va a ser, usted le da forma y lo encuadra en cualquier figura. En el acta notarial, pues conforme a usted le soliciten lo que quieren declarar, usted va a hacer el acta necesaria. También tenemos el acta notarial de separación de cuerpos. En el caso de aquellas parejas con cónyuges que se separaban por cualquier motivo, un abandono de hogar, hay una ausencia en el hogar, entonces cualquiera de los contrayentes le pueden pedir a usted, le solicitan a usted que necesitan hacer un acta notarial de separación de cuerpos. Ahí van a hacer constar una o dos cuestiones. Bueno, primero la separación de cuerpos, y si hay un abandono de hogar o si hay una ausencia del hogar. Usted lo hace constar en dicha acta, lo que le están pidiendo. Ellos están declarando. A usted no le consta, sino que solo están recibiendo ese testimonio. Y esa acta notarial les puede servir a ellos como prueba en un juicio de divorcio por causa determinada. Aquí tenemos el fundamento de la declaración jurada del artículo de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 26. Y el acta notarial de separación de cuerpos, artículo 155, número 4 del Código Civil. También tenemos las actas de requerimiento. En el medio guatemalteco sirven para hacer constar la solicitud del incumplimiento de una obligación, o bien que se haga o deje de hacer algo. Vamos a ver. De una obligación, o bien que se haga o deje de hacer algo. Es una forma de requerir el cumplimiento de una obligación. Un ejemplo muy claro es el acta notarial de protesto regulada en el artículo 480 del Código de Comercio. Ahí pues lo que usted va a requerir es el pago del título de crédito. Y aquí también tenemos las actas de notificación. Aquí ya hablamos de una clasificación de 5. Esta clasificación, por supuesto, es doctrinaria. En el tema legal no hay una clasificación como tal. Actas de notificación es la prueba auténtica de haber puesto en conocimiento de otras determinada noticia en Guatemala. En Guatemala son de utilidad debido a que el notario es auxiliar 33 y 71 del Código Procesal Civil y Mercantil. En jurisdicción voluntaria también son utilizadas. Para los que tienen un poco de experiencia en el ámbito judicial, en el momento que usted presenta una demanda, que hablamos de tipo civil, solicita que se le notifique al demandado en tal dirección. Esa notificación la tendría que llevar a cabo el Centro de Servicios Auxiliares aquí en Guatemala, el Centro de Servicios Auxiliares Civiles, Económicos, Coactivos. Entonces, un notificador del juzgado va a llevar a cabo el acto de notificación. Sin embargo, hay casos en donde, por alguna circunstancia, la persona que se quiere notificar, pues, tal vez trabaja todo el día, de 8 a 5. Entonces,
eso está fuera del horario hábil del notificador del juzgado. Entonces, el proceso se va a quedar ahí hasta que se pueda notificar al demandado. Usted como abogado, director del demandante, pues lo que va a hacer es proponer a un notario. Usted lo propone ante el juzgado, presenta un memorial, usted lo está proponiendo, y solicita en este caso que se habiliten los días y horas inhábiles. Entonces el juzgado va a nombrar a un notario que usted proponga, y usted lo va a proponer porque al final de cuentas los honorarios de ese notario los va a pagar la parte demandante. Al notario se le discierne el cargo de notario notificador y él va a ir a realizar la notificación. Lo realiza mediante un acta notarial. Por supuesto, en esa acta notarial, además del acta notarial, el juzgado le va a entregar a usted las copias de todas las resoluciones que se han dictado hasta ese momento. Usted tiene esa fe pública para hacer constar que la persona fue legalmente notificada en el momento que usted actúa como notario notificador. He visto muchos errores en la práctica al momento de nombrar notarios notificadores. Primero, porque a veces los mismos abogados directores quieren ser notarios notificadores dentro del mismo proceso. Y también porque a veces los memoriales donde se propone el notario son firmados por el propio notario. Son cosas que no pueden ser. Y también tenemos el caso de jurisdicción voluntaria. También son utilizadas las actas de notificación. En jurisdicción voluntaria lo que pasa es que se lleva a cabo un acta de requerimiento. En cualquier, bueno, no en los procesos de jurisdicción voluntaria. Jurisdicción voluntaria la vamos a ver más adelante. Sin embargo, solo voy a hacer hincapié en esto. Se lleva a cabo un acta de requerimiento donde la persona le solicita a usted que se inicien las diligencias, digamos, testamentarias. Usted va a dictar una primera resolución, le admite las diligencias testamentarias, admite la prueba y señala que lo que va a suceder adelante. Después de eso, usted tiene que notificar a la persona de dicha resolución. Ahí es donde se llevan a cabo las actas de notificación de jurisdicción voluntaria. Son actas bastante pequeñas, pero cumplen con los requisitos de cualquier acta. No sé si tenemos alguna duda hasta ahora. No, licenciado. No tienen ninguna duda. No, licenciado, gracias. Muy bien. Tenemos las actas de notoriedad. Su objeto es la comprobación de hechos notorios sobre los cuales se fundarán y declararán derechos y cualidades de trascendencia jurídica. Ejemplo, acta de notoriedad, identificación de tercero. Esta acta de notoriedad solo funciona en las diligencias voluntarias de identificación de tercero, no en la identificación de persona. ¿Por qué? Porque la identificación de persona se lleva a cabo mediante escritura pública. Entonces, ahí la acta de notoriedad pues no aplica, únicamente en la identificación de un tercero. De la conservación y reproducción. Al quedar en poder del interesado, no se conservan y no se reproducen a menos que dicha acta deba protocolizarse o se solicite la protocolización. Al momento que usted elabore un acta notarial, generalmente, le digo generalmente, dicho instrumento público se lo entrega al interesado.
lo redacta, lo autoriza, le coloca el impuesto, inutiliza los timbres, estampillas fiscales y se lo entrega a él. Él ya sería la persona que mire qué va a hacer con dicho instrumento público. Por lo tanto, no se puede ni conservar ni reproducir. Es único. A menos que le pidan que protocolice dicha acta. O la ley le exija que la protocolice, como puede ser el acta de inventario en el Código Procesal Civil y Mercantil y el acta de matrimonio en el Código Civil. Estas sí son obligatorias que se conserven y se pueden reproducir. ¿Por qué? Porque como están dentro del protocolo en un acta de protocolación, pues se puede extender la copia fiel cuantas veces le sean requeridas. El registro. Como regla no se deben de registrar, salvo las actas de nombramiento, donde se van a sus respectivos registros, el registro mercantil, el registro de personas jurídicas, pero en su mayoría no se registran. Por supuesto, van a instituciones públicas, pero esas instituciones públicas solo las solicitan como requisito para cierto acto o cierta situación. Efectos de las actas notariales. Efectos ejecutivos. Acta de saldo deudor, artículo 327, numeral 5 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué creen que tiene efectos ejecutivos esta acta de saldo deudor? Yo creo, licenciado, de que porque se lleva, bueno, las deudas se llevan en el proceso ejecutivo, por eso es que lleva eso, licenciado. Lo que Señor, muy buenos días. Buenos días, cuénteme. ¿Será porque esos documentos sí tienen efectos legales y se pueden demostrar para poder hacer que se ejecute ese proceso en el cual las partes expusieron estar de acuerdo? Bueno, en realidad esta acta de saldo deudor no hay partes como tal, sino es el notario el que hace constar que existe una deuda. Lo que pasa es que a veces existen adeudos, pero usted únicamente lo lleva en sus libros de contabilidad, jamás firmó algún documento para hacer constar dicha deuda. Puede ser que jamás firmó un reconocimiento de deuda, un mutuo, no tiene ningún título de crédito para comprobar dicha deuda, pero sí existe esa deuda en la contabilidad de la empresa. Entonces lo que hace es que requiera un notario que vaya a ver los libros de contabilidad y haga constar que en dichos libros existe la deuda. Esa acta notarial es un título ejecutivo. Es la única acta notarial que es título ejecutivo. Porque generalmente los títulos ejecutivos son los testimonios de escrituras públicas, títulos de crédito, documentos privados con firma legalizada, sentencias, convenios hechos en juicio. Generalmente esos son títulos ejecutivos, ya sea en juicio ejecutivo o vía de premio. Pero esta acta de saldo deudor, donde consta la deuda de una persona en las contabilidades de la empresa, pues también es un título ejecutivo que lleva aparejado una cantidad líquida y exigible y va a ser el medio por el cual usted inicie un juicio ejecutivo en contra de tal persona. Esa sería la respuesta, porque es título ejecutivo en palabras bastante cortas. Licenciado, perdón, o sea que esto solo hace el notario. Sí, mire, generalmente pues no tendría que comparecer más persona que el notario. Puede colocar únicamente que fue requerido por tal persona, pero no colocar los datos de esa persona, porque normalmente son el representante legal de la sociedad. Sin embargo, pues lo que se acostumbra es que comparezcan además el gerente y el auditor o contador de la empresa, que firmen ellos también el acta.
pero no es necesario que comparezcan ellos, porque al final el que va a hacer constar que existe la deuda es el notario. Es un acta de presencia, al fin de cuentas, esta acta de saldo deudor, porque el notario hace constar la deuda porque él lo está viendo directamente en la contabilidad de la empresa, conforme los libros que lleven autorizados. Licenciado, con una consulta. Por ejemplo, Bueno, este tipo de actas se utilizan para cobrar facturas no pagadas, ¿verdad? sí, a veces. Lo que pasa es que a veces existen títulos de crédito con una factura cambiable, contable, pero tienen vencido ya el plazo. Entonces, se utilizan esas actas por lo mismo, porque como no tienen un plazo de prescripción para cobrarlas. O con facturas normales también. A veces yo he visto muchos casos, como tenía uno donde es se me va el nombre de la empresa esta. Se me fue el nombre de la empresa, pero al final ellos lo que hacen es que dan producto a una persona individual, pero no les habían pagado el producto, eran unas deudas, una de 50,000, otra de 40, entonces se hace constar en actas de saldo deudor, porque lo único que tenían ellos eran, además de la contabilidad, facturas, pero facturas eh, de las que ya ni existen, porque ahora son electrónicas, sí, electrónicas. Estos son los efectos ejecutivos del acta notarial. Sin embargo, este efecto ejecutivo únicamente lo tiene esta acta de saldo deudor. Hay efectos materiales. Estos efectos materiales los tenemos en el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y se da en el caso de las actas de notificación cuando el notario notifica, cuando el notario es auxiliar del juez. Entonces, efectos del emplazamiento. El efecto material: interrumpir la prescripción, impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento si fuere condenado a entregarlo, constituir en mora al obligado, obligar al pago de intereses legales, aun cuando no hayan sido pactados, y hacer anulable la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso. Estos son efectos materiales de un acta, pero un acta de notificación, siempre y cuando se lleve el juzgado también acepte que fue bien hecha la notificación. Efectos procesales. Cuénteme. Perdón, una pregunta. Por ejemplo, si una persona está fallecida, ¿se llama acto, cómo es? ¿Acta de función o tiene otro nombre? Sí, el acta de función hace constar el ¿Acta de fallecimiento y función las es? causas. Sí, Ah, ya. Pero el notario también yo creo que trabaja junto con el médico forense, ¿verdad? Porque para escribir ahí las causas y todo de la muerte, algo así es, ¿verdad? en realidad no. El médico es el que da el informe del fallecimiento y solo se inscribe en el registro civil de las personas. Ya, ya. Por eso les decía al principio que que uno actas va a haber toda la vida. No solamente actas notariales, sino que hay actas en general de sociedades. La inscripción de nacimiento al final se hace en actas porque va a describir hechos. El nacimiento de una persona, la muerte de una persona. Y de esa acta le van a dar certificaciones, cuántas veces usted lo solicite. Por Ya, eso les gracias. decía, ahí está. También tenemos efectos procesales, pero estos efectos procesales también es del acta de notificación. Por eso les coloco yo de qué acta son esos efectos. Artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil, numeral 2. Efectos procesales: dar prevención al juez que emplaza, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante, si el demandado no objeta la competencia, y obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Estos son efectos que tiene cualquier notificación, cualquier acta de notificación en el caso de cuando el notario sea auxiliar judicial. Y aquí tenemos otro efecto que se hace plena prueba.
Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí hablamos de todas las actas en general. Usted puede presentar actas notariales como medio de prueba y tendría que hacer plena prueba y así tendría que diligenciarse. En el caso que les hablaba de esta acta de referencia, el acta notarial de separación de cuerpos, ya sea por el abandono o la ausencia, tiene esos efectos que hace plena prueba en juicio, siempre y cuando pues sea redactada de buena manera y cumpla a cabalidad la causal por la cual está invocando usted el divorcio. Antes de pasar con la legalización de documentos, ¿tienen alguna duda de las actas notariales? Bueno, entonces, antes de seguir, está aquí Catherine Gabriela López Estrada. Presente. Fíjese que estaba, buenos días, fíjese que estaba revisando sus trabajos, su trabajo de clase. Usted entregó el formulario, pero también me mandó un trabajo de la clase de civil. Oh, perdón. Sí, entonces se lo estoy avisando porque no sé si tenía ponderación el trabajo de civil, entonces para que se lo comunique a la licenciada, porque a mí me envió ese trabajo y también llenó el formulario, entonces. Gracias, disculpe. Sí, no se preocupe, se lo digo más por eso, porque posiblemente hizo su trabajo, pero la licenciada no lo va a calificar si tenía ponderación. Sí, sí tenía uno. Muchas gracias por informarme. Entonces voy a hacer ese arreglo. Muy bien. Hablando del trabajo de clase, fíjense que ya terminé de calificar, pero voy a subir las notas. Eso es lo que me falta, pero ya están calificadas todas. En general son buenas notas. Solo algunos compañeros que la nota es debido a que me llenaron muy poco el trabajo. Demasiado poco, a veces 3 preguntas y nada más. Y también recuerden que cuénteme. Gracias, mi nombre es Raúl Jiménez. Fíjate que ese día yo no entendí bien y la verdad es que les soy sincero. Yo me conecté, tuve problema de conectarme, me conecté tarde y vi que había tiempo. Y solo me dio tiempo de contestar algunas y las envié. Entonces, yo soy de los que tienen pocas esas, pero fue por el tiempo. Que me conecté tarde y después vi que había tiempo. Pero usted está como observador o no? ¿Cómo? Está como observador en la PDH. No, Lick, yo no estaba ahí. Por eso es que ese día también cuando vi el tiempo, dije, pues mejor lo hago rápido, pero ya no me dio tiempo de hacerlo todo, entonces lo envié. Sí, eso pasó con muchos. Bueno, no, la verdad es que son pocos los que no lo enviaron. La mayoría lo envió en su totalidad. O con una pregunta. Cuéntenme. Buenos días, fíjese que yo también contesté, pero no les contesté todas, ya que yo sí estoy como observadora y estaba en esa de Eric Barrondo, entonces no lo contesté todo. Pero usted está como observadora. Sí, yo sí. ¿Cuál es su nombre? María Fernanda López Callejas. Mejor su carnet, mejor disculpe. Sería 2018 01 362. Ya la encontré. Entonces usted está como observadora. Sí, yo sí. Entonces el trabajo pues no tiene ninguna ponderación para usted. Muy bien, sí, porque Recuerde, no contesté todas. sí, recuerde que usted como observadora tiene ponderación, pero por ser observadora. Muy bien. Sí, Gracias, licenciado. yo también hice lo mismo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Uno a la vez, Sí, cuénteme. fíjese que, fíjese que yo tengo el mismo caso, yo estoy como observadora, igual yo contesté el laboratorio. ¿Cuál es su nombre? Mi carrera es 2014.
¿Cuál? 2014-01-866. Es observadora también. Sí, sí, Muy licenciado. bien. Es Licenciado, una cuestión que disculpe. observadores no... Cuénteme. Ajá. Miren, cuando miremos la nota, pues ahí vamos a ver cómo va cada quien. Licenciado, Ahorita yo siento que yo tuve lo mismo de lo de observadora y sí se las envié. No sé si le doy mi número de carnet, es 2020 ¿no? 1051. O sea, es de las últimas. Ujú. Estrada Alegría María del Carmen. Correcto. Muy bien. Licenciado, disculpe, yo también tuve lo mismo, que soy observadora y realicé el laboratorio. No Mi tiene carnet es 2020. Miren, lo que vamos a hacer es, voy a subir una publicación en Classroom para que me coloquen el nombre de las personas que son observadoras y llevaron a cabo el trabajo. Por favor, así no, porque si no voy a estar aquí toda la clase viendo esto. Entonces voy a subir una publicación y me la comentan. Ahí me colocan su carnet y su nombre. Los que son observadores y llevaron a cabo el trabajo. Por favor. Licenciado, solo con una duda. Solo con lo Cuénteme. del trabajo ya del protocolo en sí que vamos a realizar, los memoriales y todo eso, ¿usted va a dar un listado de los memoriales que usted necesita o cómo vamos a hacer? Porque yo en la clase anterior ya de último alcancé a oír porque como estoy en mi trabajo me conecto así y ando trabajando, pero le escuché de que consiguiéramos ya memoriales para comenzar a trabajar, pero usted nos va a dar un listado de las que usted necesita que hagamos o cómo va a ser el asunto del protocolo. Escrituras públicas, memoriales, aquí no ocupo, es civil. Ah, sí, las escrituras, perdón. Con lo de las escrituras para realizar el protocolo. Mire, lo que les estaba diciendo es que vayan buscando ya escrituras, pero sobre todo para hacer encabezados, introducciones, cierres, para su primer parcial. En cuanto al protocolo que vamos a hacer, yo en su momento les voy a trasladar cuáles van a hacer y de qué forma quiero el trabajo. Pero eso va a ser con tiempo, por supuesto. Sí, esa era mi duda, porque yo alcancé a oír más o menos así lo que estaba indicando, pero por lo mismo que ando en mi trabajo caminando de arriba a abajo, más o menos le puse atención y dije, yo mejor en otra clase pregunto, porque ya no le pude preguntar cuando terminamos la clase. Pero sí me pero eso había es para quedado su duda. parcial. Eso es para su parcial. Ya, Para que eso era practique para... introducciones. Oh, ya. Ahí esa era la duda que tenía. Pero no usted no las va a requerir como trabajo para entregar. No, miren, el parcial va a ser al principio de junio. Supuestamente, todavía no tenemos la fecha en concreto, pero la fecha posible va a ser principios de junio. Entonces, como lo que más hemos visto son introducciones, redacción, porque nos tarea mucha redacción, por eso le digo, consigan ya escrituras para estar practicando su redacción. Ok. El trabajo, el examen, el parcial lo voy a trasladar mediante formularios para que les sea más fácil. Ahora, las personas que no puedan llenar el formulario porque tienen teléfono, lo pueden hacer a mano y enviarlo. Enviarlo como hizo la compañera que envió el documento civil. Se pueden enviar también documentos escaneados. Ahora los teléfonos también tienen el escáner, entonces es más fácil. Por si ustedes no pueden llenarlo del formulario, lo pueden hacer a mano, escanearlo y enviarlo. No hay problema. Ya.
Sí, estaría bien. Sí, por el motivo de que muchos trabajamos, al menos yo trabajo todos los sábados, póngale, y estoy aquí en mi trabajo y estoy trabajando, pero me dan opción a que pueda recibir mi clase, pero tengo que estar al pendiente de mi trabajo, ¿verdad? Entonces, estoy con Sí, las lo dos que estaba viendo también en el trabajo es que el parcial no se lo puedo hacer tan extenso porque creo que no van a terminar ese día, entonces lo vamos a hacer un poquito más corto. Sí, pues. Sí, porque prácticamente tendríamos en el horario de ustedes, sería solo de 8 a 10 para realizar el examen. Sí, para realizar el examen. Entonces, vamos a continuar con la clase. Ok, gracias, licenciada. Y vamos con las actas de legalización de copias de documentos. Pues al principio de la clase dijimos que hay instrumentos públicos dentro y fuera. Fuera hablamos de las actas notariales ya. Y vamos a hablar del segundo instrumento público, que va fuera del protocolo, de los cuales vamos a hablar hoy. Las actas de legalización de copias de documento o auténticas de fotocopia. En la calle a usted lo que le van a solicitar es una auténtica. A veces uno adivina si es una auténtica de firmas o de legalización de documento, de fotocopia de documento. A veces pasa eso. También llamadas únicamente legalizaciones o auténticas de copias de documentos. Y es el instrumento público que va fuera del protocolo, en el cual el notario da fe de autenticidad de copias de documentos reproducidos de su original en su presencia. Estos también son instrumentos públicos que aunque sean pequeños. Se redactan también en hojas bond, ya sea oficio o carta, dependiendo de lo que usted va a legalizar. Requisitos: lugar y fecha. Fe de que las reproducciones son auténticas. Haber sido reproducidas en presencia del notario. Firma y sello del notario precedidas de las palabras ante mí. Las actas notariales, cuando comparece una persona, bueno, en las actas notariales ni siquiera es necesario el ante mí. Pero si está compareciendo una persona, pues colóquele el ante mí. Ahora en las auténticas de fotocopia, vamos a llamar así para que sea más corto el nombre, se redactan. Aquí le coloqué, vamos a ver, solo déjenme hacer algo. Ahí está. Había colocado el ante mí. Pero aquí es por mí y ante mí. Esa es la forma de autorizar dichas actas de legalización de documentos, de fotocopias de documentos. ¿Por qué creen que es por mí y ante mí la manera de autorizar estas auténticas? Porque es ante el notario el LIC. Porque está siendo autenticada por el notario y está siendo autenticada ante él. Está actuando por él, por el notario y ante él mismo. Por eso por mí y ante mí. Y otra cuestión importante, aunque suene algo tonto lo que voy a decir, pero se lleva a cabo auténticas de fotocopias de documentos, porque por alguna razón una vez me preguntaron eso, que qué pasaba con el original cuando usted llevaba a cabo la auténtica. Entonces me quedé en blanco qué responder, porque la pregunta, nunca me habían preguntado algo así, pero me lo preguntaron una vez. Entonces, solo para que quede claro, es sobre fotocopias de documentos.
Generalmente fotocopias del DPI. Para los que ¿Puede volver todavía... a repetir? Disculpe. ¿Qué parte? La parte que dijo que cuando le consultaron esa situación. Ah, sí, sí. Me preguntaron que qué pasaba con el documento original cuando usted redactaba la legalización. Porque según la persona que me lo preguntó, la auténtica se hacía sobre el documento original. Es una persona que ya, lo peor es que ya era profesional. Entonces me dejó algo en duda la pregunta. Entonces se lleva a cabo sobre las fotocopias del original. Ahora que la tarjeta de circulación pues se imprime, ya no es necesario, pero anteriormente cuando la tarjeta de circulación se la entregaban en físico, muchas personas lo que hacían es que lo que cargaban era una legalización de la tarjeta de circulación por miedo a perderla. Y era válido cargar la legalización de esa tarjeta de circulación. Ahora, como es impresa, pues usted puede imprimir cuantas veces quiera la tarjeta de circulación. También les piden fotocopias legalizadas del documento personal de identificación, su DPI. A otras personas también, los extranjeros residentes, cuando están llevando a cabo sus trámites para la residencia o la ciudadanía, pues les solicitan fotocopias autenticadas del pasaporte. ¿Y por qué le van a pedir esta fotocopia autenticada? Porque primero usted no podría entregar su documento original, no puede dejar su DPI, su pasaporte, su título facultativo. Entonces lo que le piden es una auténtica. ¿Por qué? Porque al final lo que da fe esta legalización es que es totalmente exacta a la original. Fe de que las reproducciones son auténticas es eso. Es decir, es copia fiel del original, del DPI, del pasaporte o de cualquier documento que a usted le soliciten legalizar. Cualquier fotocopia que a usted le soliciten legalizar. Esta parte es importante, haber sido reproducidas en presencia del notario. Usted tiene que hacer constar en la legalización, en la auténtica, que dicha fotocopia fue reproducida en su presencia, lo que es bastante complicado en general, porque a veces no tenemos fotocopiadoras en nuestra oficina. Entonces lo que hay que hacer es, para dar fe de eso, es constatar la fotocopia y constatar el original. Eso es lo que se tendría que hacer cuando no hay fotocopiadora en nuestra oficina, porque a veces pasa, a veces son documentos tipo oficio, que aunque tengamos fotocopiadores, una fotocopiadora de documentos carta, entonces no salen bien las fotocopias. Entonces lo que tenemos que hacer es constatar que sean auténticos las reproducciones. Firma y sello del notario, precedidas de las palabras por mí y ante mí. Por él y ante él se acabó la legalización, no comparece nadie. Esto es una Solo auténtica... una pregunta, licenciado, disculpe, tal vez voy a hacer así que repetitivo. Solo no hay diferencia entre una legalización y una auténtica, o sea, es lo mismo, solo que con diferentes nombres. Lo que pasa es que una es el nombre correcto, legalización de fotocopia de documentos, acta de legalización de fotocopia de documentos. Y la otra auténtica es una forma de llamarla también, pero es una forma de llamarla más, más de la calle, digamos. En la calle nunca le van a decir, miren, necesito una acta de legalización de fotocopia de documentos. Le van a decir, miren, necesito una auténtica. Y es por esto, por esta redacción, se la llama auténtica. Es una forma de llamarla, pero es lo mismo. Técnicamente, acta de legalización de fotocopias de documentos. Para su privado, digamos, usted la tiene que llamar por el nombre técnico. Este es un ejemplo de una auténtica hecha en la misma hoja. Miren, aquí les coloqué una, este ejemplo ni siquiera es mío, lo encontré en internet y por eso lo puse en pequeño.
porque es lo más fácil. Bajé la imagen y la coloqué. Entonces, por eso es tan pequeño. En la ciudad de Guatemala, el 23 de mayo de 2023, como notario doy fe que la fotocopia que antecede es auténtica por haber sido reproducida de su original el día de hoy en mi presencia, en fe de lo cual firmo y sello la presente y adhiero los simples de ley. Si se dan cuenta, es bastante pequeña la redacción. Y si miramos este ejemplo, ahí el notario le hizo constar qué es lo que reproducía. Reproduce el documento personal de identificación de la persona tal y tal, código único. Sin embargo, cuando se lleva a cabo la legalización en la misma hoja, no es necesario hacer constar qué es lo que está reproduciendo. Aquí le colocaría usted, aquí no se mira dónde están los timbres. Entonces los puede colocar aquí o aquí a la par. Y los inutiliza. ¿Tienen alguna duda respecto a la redacción de esta? Vamos a ver, Cristian Alexander, dígame. Licenciado, disculpe, eso lo de la auténtica se puede realizar, digamos, la fotocopia del DPI en la parte de enfrente de la página y ya la redacción en la parte de atrás. Sí, se puede hacer. Depende del espacio. Miren, lo que pasa es que aquí es seguridad jurídica. Si hay bastante espacio entre la fotocopia y la hoja bond, se puede hacer así como la hizo ella o él, no sé quién sería. Pero si no hay mucho espacio, se puede hacer en la parte anversa. Únicamente que usted aquí le va a tener que colocar la fotocopia que antecede impresa en su lado anverso es auténtico. Por haber sido reproducida original el día de hoy en mi presencia. Y sería bueno que si lo hacen en el anverso, sí describa un poco el documento para que no le puedan sacar otra fotocopia sobre la parte anversa y poder poner otro documento ahí. Ah, ya, gracias, licenciado. Eso se podría hacer. ¿Quién más levantó la mano? Yo, licenciado. Cuéntame. Solo una consulta, ¿existe algún artículo que dicte cuáles son los requisitos para la redacción de las auténticas? Sí, es el artículo, más adelante lo vamos a ver, pero es el artículo 55. Gracias. Pero el problema de las auténticas, pues las actas notariales, es que los artículos son bien escuetos. Uno hay que darle forma. Y con la práctica de los años se han vuelto pues esta estructura, que es bastante ordenada. Sin embargo, dichos artículos no están regulados como el artículo 29, que está bien consignado cuáles son los requisitos. Pero sí le fija requisitos esenciales como son lugar y fecha, fe de que las reproducciones son auténticas, haber sido reproducidas en presencia del notario y firma y sello. Buenos días, una pregunta. Buenos días, cuéntame. Fíjese que yo estaba leyendo también ese artículo 55 donde están los requisitos. Y por ejemplo en la literal B, cuando especifica lo de la legalización de las fotocopias, hasta abajo en la parte final habla de que en el primer caso pues se va a ir precedido las palabras ante mí y en un segundo caso por mí ante mí. ¿Cuál es esa diferencia? Si está extendido ya sea sobre el documento o en una parte o cómo. Es que el primer caso le está hablando de auténticas de firmas. Si usted se da cuenta, el artículo 55 habla de la legalización tanto de firmas, que no la vamos a ver hoy, y de fotocopias de documentos. Entonces, en el A está la legalización de firmas y en el B de fotocopias de documentos. Entonces, por eso le habla del primer caso ante mí, porque habla de legalizaciones de firmas, donde sí tiene que comparecer el que le va a firmar. Y en el segundo caso, es por mí ante mí, porque son de fotocopias donde no comparece nadie. Ah, ya. Gracias. Esto es. Impuesto a cubrir, 5 quetzales en timbre fiscal, artículo 5, numeral 7 de la ley del timbre. Y 10 quetzales en timbre notarial, artículo 3, numeral 2, en su literal B de la ley del timbre forense y timbre notarial. Entonces se cubren 5 quetzales en timbre fiscal.
Miren, el tema va a ser, yo no sé si ya pasaron actas notariales, coloco en el tema, yo no sé si ya pasaron asistencia. El link sí que pasaron la asistencia, pero no deja entrar el link. Dice que tenemos que esperar sus instrucciones. Porque la asistencia siempre se activa hasta las 9:30, compañeros. Eso nos han dicho en cada sesión. Ahí está la respuesta. El tema va a ser actas notariales, por favor. ¿Qué les iba a decir de los teams? Miren, aquí creo que me hicieron esta pregunta, y va que me hicieron la pregunta uno de los compañeros de los 50 centavos cuando son en hojas distintas. Esto de los 50 centavos de timbre fiscal es una práctica que se ha llevado a cabo, pero en realidad no es necesario los 50 centavos. Porque se toma del artículo 5 de la ley del timbre fiscal, en el numeral 6, que habla de testimonios especiales, copias simples o legalizadas. Pero aquí hablamos de la copia simple legalizada de la escritura pública. En el numeral 7 estamos en actas de legalización notarial de firmas o de documentos. Ese es el numeral que establece el impuesto que paga una acta de legalización de documentos. Porque si no estaríamos ante una doble tributación. Entonces, los 50 centavos no es legal que usted lo coloque. Sin embargo, pues esta es la teoría. En la práctica no vayan a creer que los notarios así es que lo han solicitado, sino que a veces las instituciones como la SAT lo solicitan, y es triste porque las propias instituciones públicas que tendrían que tener profesionales capacitados solicitan impuestos que no tienen razón de ser, y que es una doble tributación. Eso le iba a decir yo, Lick, porque nosotros llevamos a cabo auténticas, buenos días, y en que las hojas, digamos, de documentos, cuando se hace legalización de documentos, todas esas hojas lleven 50 centavos, y a mí se me hacía raro, ¿verdad, Lick? ¿Y para qué institución son las legalizaciones? Ahí, por ejemplo, va para caminos, no se me vienen ahorita a la mente otras instituciones, pero sí son varias, Lick. Y la SAT y la SAT es uno de ellos, que a veces le piden uno de los documentos, digamos, legalizado, pero así como le digo, ¿verdad? Que cada hoja lleve 50 centavos. Y la última, donde está la auténtica, lleve esa, ¿verdad? También lo pide, no se me viene ahorita esta institución, pero es cuando cuando uno hace contrataciones con el Estado. En auténticas también tiene que haber 50 centavos. Cuando uno no lo hace, se lo rechazan. Sí, miren, yo en la SAT he tenido ese problema. En instituciones como UDEVIPO, FOPAVI no he tenido ese inconveniente. Lo hago sin el timbre fiscal. Pero un ejemplo muy claro que a mí me rayó la ridiculez es el Congreso de la República. Cuando se llevó a cabo ¿qué fue lo que se llevó a cabo ahí? El REGAE, Lick, ya me acordé, es el REGAE, ¿cómo rechaza eso? También por los 50 centavos. Pero muchas instituciones públicas. Cuénteme. Si no lleva el timbre fiscal, lo rechazan esas instituciones que están indicando. Sí, lamentablemente, a menos que usted vaya a pelear con el de la institución pública. Es mejor solo poner el timbre, Lick, porque... Mira, lastimosamente, sí, porque a veces uno hace perder tiempo al cliente. Pero hay clientes que sí le dicen a uno, vale, hágalo, y uno puede ir a hablar con ellos, porque en realidad es una doble tributación. Yo me acuerdo que en las comisiones de postulación para magistrados de la Corte, los que van para candidatos a magistrados de sala o Corte de Suprema de Justicia presentan su currículum. Dentro de los requisitos estaban legalizaciones de fotocopia del DPI, y una licenciada que es jueza penal presentó su legalización del DPI, y lo hizo, por supuesto, sin el timbre de 50 centavos. La comisión de postulación le colocó una tacha, digamos, por no haberle puesto el timbre de 50 centavos. En esa comisión de postulación usted va a encontrar decanos de las universidades, miembros del Colegio de Abogados, magistrados ya sea de Corte Suprema o salas. Entonces, imagínese hasta dónde ha llegado una práctica que no tiene fundamento legal.
pero que ha llegado a una comisión de postulación donde se va a elegir a altos cargos del tercer poder del Estado, que es el organismo judicial. Entonces, pero en realidad no tendría que llevar el timbre de 50 centavos fiscal, no se tendría que pagar porque no, donde ellos toman, que es el artículo 6, el numeral 6 del artículo 5 de la ley del timbre, aquí lo que se está hablando es copias simples o legalizadas, pero hablamos de las escrituras de la copia simple legalizada de la escritura matriz. Porque dándole una lectura bastante taxativa a este artículo, si hablamos de copias simples, tendríamos que colocarle 50 centavos de timbre fiscal a cualquier fotocopia que usted lleve a cabo. Usted va a la fotocopiadora, es una fotocopia simple. Le tendría que colocar también 50 centavos. Entonces, es interpretación de la ley algo ambigua. Eso, Entonces, eso le iba a decir, Lick, pero gracias por aclarar la duda. ¿verdad? Siempre he sí, tenido miren, esa. Gracias. lamentablemente pasa en las instituciones públicas. Y en la SAT es triste que pase porque la SAT en manejo de tipo impositivo, pues ellos tendrían que tener mayor conocimiento que un abogado. Es derecho fiscal. Sin embargo, pues a veces interpretan de la forma que les conviene. Y aquí tenemos las auténticas de copias redactadas en hoja distinta de la copia. Un ejemplo podría ser una fotocopia de un pasaporte. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque los pasaportes a veces 25, 26, 25 hojas, si no estoy mal. Entonces usted va a hacer la auténtica, una auténtica parecida a esta. Solo que le va a poner, digamos, si son 25, que las 25 fotocopias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas de su original día de mi presencia. Y aquí se tiene que hacer una relación de qué es lo que está reproduciendo. Y reproduce el pasaporte personal extendido por número tal, extendido por la República de México a nombre del señor tal y tal. Aquí sí tiene que hacer una mención de qué es lo que va a reproducir en la auténtica. Y aquí va a numerar en fe, lo cual numero, firmo y sello en 25 hojas más la presente. Y de los timbres de ley, doy fe por mí, ante mí. Esto va a constar en una hoja bond. ¿Y qué es lo que va a hacer con las demás fotocopias? Pues las va a numerar. Una 25, 2 de 25, 3 de 25, 4 de 25, así sucesivamente. Y las tiene que firmar y sellar cada fotocopia. Y el impuesto a cubrir va a ser el de 5 quetzales, el de 5 quetzales en timbre fiscal y 10 quetzales en timbre notarial. Y por supuesto aquí va a cubrir el impuesto en el acta. Y estas son las legalizaciones que decía el compañero, que algunas instituciones exigen el timbre de 50 centavos por cada fotocopia. Gracias a Dios, pues, cuénteme. Una consulta. Es a la hora de hacer una legalización de una auténtica del pasaporte, hay que sacarle copia a todo el pasaporte, que esté lleno, vacío, no importa. Sí, a todo el pasaporte, porque como va a ser copia fiel del original. Tiene que ser exactamente una copia. Exacta, copia fiel. Sí, porque hay otros casos donde el DPI también se lo llevan ampliado. Y si a usted le llevan el DPI ampliado, no podría llevar a cabo la legalización de la fotocopia porque no es copia fiel del original, está ampliado. Sin embargo, como yo le digo, el ser y el deber ser es totalmente diferente. A veces las municipalidades lo hacen cuando los taxistas requieren el tarjetón que ellos dicen. A veces lo solicita la misma municipalidad ampliado.
Entonces, uno ya en la práctica se da cuenta que el ser y el deber ser son totalmente muy diferentes. A veces, por supuesto, uno siempre tiene también la oportunidad y que muchas veces las instituciones sí respetan el marco legal. A ver, dígame, compañera Sara Ochoa. Perdóneme, licenciado, se me fue la pregunta que le iba a hacer. No tenga pena. No me acuerdo y le pregunto. Perdón. No se preocupe. Entonces, es esto. Si usted lo va a hacer en una misma hoja. Se lo voy a usar. Solo el micrófono, por favor. En esa misma hoja, pues no es necesario que haga una descripción del documento que va a legalizar. Ahora bien, si va a ser en hoja aparte, porque el documento ocupa varias fotocopias, pues sí tiene que escribir el documento. Además de eso, numerarlo y sellarlo en todas las hojas. Ese sería, perdone, ese sería como el pasaporte, por ejemplo, que tiene bastantes hojas. Sí. O miren, un ejemplo que puede ser de 2 hojas, también puede ser un título diversificado universitario. Porque en la parte de enfrente, digamos, el anverso, ahí tiene el título, pero en el reverso tiene el impuesto que pagó SAT. Y hasta abajo la Contraloría le coloca un sello. Entonces no hay espacio para hacer la auténtica en la misma hoja, entonces lo va a hacer en hoja aparte. Entonces aquí le tendría que colocar que la hoja que antecede, impresa en ambos lados, es auténtica. Y ahí también le tendrá que colocar qué es lo que contiene, que es el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, extendido por la Universidad de San Carlos de Guatemala, numerarlo y sellarlo. O sea, el ejemplo del pasaporte es un ejemplo bastante extenso, pero puede ser otro ejemplo donde solo sean 2 fotocopias. Es el acta notarial. No sé si tienen alguna duda respecto al tema. Todo bien por el momento, Lick, muy amable. Disculpe, ya podemos llenar la asistencia. Sí, la pueden llenar. Creo que sí. Entonces, lo que hablaba anteriormente el compañero del artículo 55. Aquí en el título 6, legalizaciones, hablamos de legalizaciones de documentos y de firmas. Hoy solo vamos a ver de documentos. ¿Por qué? Porque para ver el de firmas también tenemos que ver la razón, la toma de razón de esa legalización de firma. Entonces, en legalizaciones de fotocopias de documentos, únicamente está aplicable la literal B de ese artículo 55. No la literal A, porque la literal A habla de legalizaciones de firmas. Aquí hablamos de legalizaciones de documentos. Actas notariales es el tema, compañeros. Entonces, en la otra clase, pues, esperemos que es el 27 de mayo, pues vamos a tratar el tema de las legalizaciones de firmas y las tomas de razón de legalización de firmas. Es decir, vamos a ver un instrumento público que va fuera del protocolo y un instrumento público que va dentro del protocolo. Licenciado, perdón. Una consulta, no tenía un ejemplo si la legalización de la fotocopia no sería en la misma hoja. Miren, se las voy a colocar en este material. Como se los subo el martes, se los voy a colocar aquí para que lo tengan. Ya, licenciado, muy amable. Les voy a hacer de un pasaporte. Pero las redacciones
casi la misma, lo único que pues harán ver que describir el documento que están legalizando y lo numeran, sellan y firman. Pero la redacción es muy parecida. Al final tiene que cumplir con esto. La autenticidad, haber sido reproducida en su original, el lugar y fecha. Si ustedes se dan cuenta al momento de leer esta redacción, dígame, compañera Claudia. Claudia. Gracias, Lick. Es solo una consulta en la auténtica o en la legalización, perdón, no hay que consignar lo que es el número del documento. Así Mire, es. cuando es en la misma hoja no es necesario. Ah, ya. Yo a veces depende el cliente, a veces cuando el cliente tiene bastante tiempo, pues me gusta hacerlo, me gusta colocarle aquí y reproduce el documento personal de identificación con código único de identificación tal y tal, a nombre del señor, extendido por Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Sin embargo, no es necesario, no es obligatorio. Puede ser que la auténtica se la estén pidiendo para una cuestión que tiene que ser de urgencia, entonces le puede colocar solo esto. Con eso se le tendrían que aceptar. Ya. La diferencia es cuando es de un documento, cuando se hace una auténtica de un documento, aparte, digamos. Los que levantaron la mano uno por uno, por favor. Gracias, Lick. Los compañeros que levantaron la mano. Licenciado, una pregunta. ¿Qué había indicado que vamos a ver la otra semana? Mire, legalización de firmas, toma de razón de esas legalizaciones y los documentos provenientes del extranjero, que más o menos los vimos en las actas de protocolación. Eso sería el tema. Gracias, licenciado. Ahora bien, como el compañero me pidió un ejemplo de un ejemplo escrito, ¿verdad? De una legalización de fotocopia de documentos, cuando se hace en hoja aparte, pues les voy a trasladar una en este mismo material, que se lo subiría el día martes. El pasado lo subí hasta el día jueves porque yo tenía la creencia que ya lo había subido, por eso. También el día martes vamos a trasladar también las calificaciones de los trabajos en clase. Y por eso voy a subir un cuadro donde van a colocar las personas que son observadores. Porque para ellos, aunque subieron el trabajo, no tendría ponderación, porque ellos ya tienen ponderación, ya que son observadores. Entonces sería únicamente eso. Muy buenos días, perdón, una consulta. Buenos días. Perdone, para ser observador, ¿todavía uno se puede apuntar o ya eso ya pasó? Pregunto. Miren, que yo sepa, ya, si no estoy mal, los días 11, 2, 10, 11, 12 hubo el bufete popular, los últimos días para inscribirse como observadores. Fueron los últimos días, si no estoy mal. Que se trasladó también por WhatsApp dicha información, que en forma presencial se podían ir a inscribir las personas que no pudieron hacerlo en el Parque Eric Barrón. Gracias, licenciado. Entonces, si no hay otra duda, pues vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Y pues desearles un feliz fin de semana y primero Dios estamos para la otra clase del sábado. Así que feliz fin de semana y pues únicamente. Feliz día. Feliz día, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, compañeros.